Bueno, un cordial saludo. Mm, Hoy continuaremos con nuestra nueva serie, La Ley de la Extracción. Y veíamos hace 8 días en la introducción a este tema cómo todo lo que existe y vive necesita estarse purificando constantemente. Inhalamos oxígeno, exhalamos CO2. Lo hacen las plantas, los ríos se oxigenan a través de sus caudales y todo requiere un mantenimiento. Hacía un énfasis muy importante en que debemos mirar de dónde recibimos la información y qué es lo que creemos, quién es el autor de aquello que estamos introduciendo a nuestro cerebro e introduciendo a nuestro corazón. Pero definitivamente eh, debemos cuidar aquello que le permitimos a nuestro cerebro que adopte, que aterrice allí. Por eso todas eh, estos conceptos de la ley de la atracción, de la energía del universo, de la nueva era, eso no nos lleva a ninguna parte. No nos nutre de sabiduría, no nos transforma. Entonces, qué bueno reenfocar nuestra fe en qué creemos. Por eso este tema de hoy es un tema lindísimo y es medular en nuestra vida. De manera que vamos a compartirlo y a disfrutarlo y recordándoles que nosotros siempre lo estamos subiendo a la página de nuestra comunidad y también en los grupos. Entonces siempre tendrán la oportunidad de revisarlos. Ok, entonces hoy vamos a ver un tema que se llama choque de voluntades. Y precisamente uno de los placeres grandes que hay en la vida es el placer de elegir. Dios nos dio ese libre albedrío y de elegir bien. Cuando nosotros no tenemos la oportunidad de elegir, estamos en esclavitud. Hay muchas cosas, presiones que se van estableciendo en nuestra vida y terminamos allí esclavizados. Pero enfoquémonos en cómo administramos nuestra voluntad cada día. Dios habla de su voluntad. Él dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Desde ahí empezamos a entender que hay una dicotomía, que hay una separación entre la forma en que Dios piensa y cómo hemos aprendido a pensar de la cultura del mundo, de la familia, en fin. Y es lo que Dios quiere eh, restaurar en nosotros, el pensamiento original. Y él agrega, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Desde aquí ya vemos que hay dos voluntades. La voluntad de Dios que nos está diciendo que es perfecta, que es eterna, y lo que se nos ocurre a nosotros cada día de que nos levantamos. Entonces, la primera gran reflexión de esta mañana es, ¿hasta cuándo vamos a caminar creyendo en Dios, pero haciendo lo que nos parece? La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. El solo hecho de que hoy podamos reflexionar, que podamos meditar en la palabra, de haberle pedido que el Espíritu de Dios sea el que nos hable a cada uno, ya está cumpliendo con esto.
O sea, Dios dice, hay dos caminos: tu forma de pensar, tus emociones, ese lenguaje que traemos desde niños de me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, es que yo no siento, cuando la vida no se trata de sentir. Entonces, la poderosísima palabra de Dios es la que Él nos envía todos los días, el pan nuestro de cada día, para mantenernos en el camino, mantenernos en su voluntad. Si algo debiéramos nosotros llevarnos hoy, es un indicador diario en cada momento. Esto que pienso, esto que hablo, esto que hago, está basado en la voluntad de Dios, que es su palabra escrita, su palabra revelada. Dice, la envío y siempre produce fruto. Entonces, si nosotros queremos tener una vida fructífera, si nosotros queremos tener una vida que eh, de cosecha agradable a Dios y a nuestra vida, si queremos tener una vida de verdadera prosperidad, tiene que ser el fruto de lo que la palabra de Dios produce en nuestra raquítica voluntad humana, en ese hábito tan perverso de dejarnos gobernar por las emociones. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantos ataques de pánico y tantas depresiones y confusiones y hogares acabados, suicidios, niños adictos desde muy pequeños a cosas que lo destruyen, como lo que estamos viendo ahora. Y lo que estamos viendo ahora se está cumpliendo porque estaba profetizado. De manera que si tenemos allí el alimento diario, ¿qué pasa en nuestro interior que no nos dejamos realmente guiar por el Espíritu de Dios? Siempre traigo este versículo a colación, pero es que es demasiado importante. Dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, los que hacen la voluntad de Dios. Eh, Preguntas bien confrontadoras. ¿Cada día usted lo vive guiado por el Espíritu? ¿Qué cosas durante el día hacemos guiados por las emociones o por esa falta todavía de sabiduría de Dios operando a nuestro favor? Eh, es, es un indicador muy sensible de una verdadera vida espiritual. Dice que Él envía la palabra, hoy la está enviando porque está permitiendo, Él es el dueño de la palabra, y no solo es el hecho de que esté allí, sino que Él la va ministrando a cada uno como Él quiere en su multiforme gracia. Ahora, observemos, a veces pasamos demasiado superficialmente por la palabra de Dios. Él dice que envía su palabra, hace esa analogía como la lluvia que produce eh, pues la nutrición de las plantas, de los vegetales y da fruto. Dice, así es mi palabra cuando penetra en su corazón. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Quedémonos por un momento allí. ¿Qué pasa si una persona no aprende a estudiar de manera adecuada, con todos los elementos que requiere el acercarse a la palabra de Dios, sino que vive su vida a su manera, con lo que le ocurre cada día, en el afán de esta vida, en el corre-corre, pero hablándole a Dios? Dios mío, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. De alguna forma estamos queriendo bajar a Dios de la eternidad y de su perfecta voluntad a meterla en nuestros planes. Y eso no solo es
totalmente incorrecto, sino que es una falta de respeto con el diseño que Dios nos entrega cada día. Yo hablo de esto muchísimo porque realmente he encontrado que es la verdadera vida. Cada día viene diseñado, cada día es un regalo, nos da su espíritu para ser guiados, nos da sabiduría y poder para administrarlo como Él quiere. De manera que Él dice, no importa el lugar que estés, y no solo es un lugar físico, es un lugar también de circunstancias. Dice, allí enviaré mi palabra para que produzca lo que yo quiero. Y, y aprovecho este momento para invitarte a que pienses qué es lo más crítico que hay en tu vida en este instante. Tú podrías escribir 2, 3, 5 cosas críticas en tu vida. Dios dice, yo tengo la palabra para que en este momento histórico de tu vida veas mi gloria. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, otra vez, el vivir la vida por una voluntad emocional, humana, terrenal, es una vida de esclavitud apocada. Y cuando oímos la palabra prosperidad, inmediatamente viene en nuestra mente es pensar en dinero. Alguien decía que había un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Realmente, cuando hablamos de las dos voluntades, la voluntad de Dios o la voluntad nuestra, aquí estamos hablando de reino. Existe el reino de los cielos, o sea, riquezas eternas de Dios para cada uno de nosotros, o el reino de este mundo, las riquezas temporales que se van a acabar y que el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada. Las otras son eternas. Entonces Dios dice que si nosotros nos nutrimos diariamente de su voluntad a través de su palabra, o sea, la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios. La primera gran pregunta de cada día después de haberle dado gracias por el regalo de empezar el día en gratitud es, ¿qué deseas que haga hoy? Ayúdame a ser guiado por ti. Ayúdame a administrar bien este día para ti y no pretender traer a Dios de la eternidad a que venga y sea el administrador de nuestra voluntad. Por eso el título de la enseñanza de hoy, choque de voluntades. De manera que dice él que si nosotros caminamos en su voluntad, recibiendo el fruto de su voluntad, dice, vivirán con gozo y con paz. No importa las contingencias de este mundo, pero allí hay una garantía. Y una vida con gozo y con paz está por encima de los psiquiatras, psicólogos, coaches, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, continuemos en este viaje de comparar las dos voluntades. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Cuando nosotros aprendemos a administrar cada día en la obediencia de no traer el pasado ni tener ansiedad por el futuro, porque Él dice, administren y vivan cada día. Cada día trae su propio afán. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Hace un tiempo atrás reflexionábamos que existen dos tipos de tiempo. El tiempo cronos, que es horizontal, el que nos rige por el reloj, el de la carrera diaria. Pero ese tiempo cronos, pues es el que se ha inventado el hombre. Pero el tiempo kairos es un tiempo vertical. O sea, las cosas de Dios van llegando a nuestra vida
de manera perfecta en el tiempo que Él desea entregárnoslo, porque es hermoso, es perfecto en su tiempo. Y esperar el tiempo de Dios implica crecer en paciencia, que es la ciencia de la paz. Cada día llega completo. Cada día Dios prometió en Mateo 6 que nos va a entregar lo que necesitamos cada día. No hay ni un solo día incompleto con todo lo que nos pasa. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Dice que lo eterno son sus riquezas. Dice, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Él ya terminó su creación. Debemos entender este concepto de eternidad. De manera que eh, Dios de alguna forma nos está diciendo, no me presione a que le muestre cuál va a ser el futuro. Yo ya les he dado promesas y las voy a cumplir. Y no estén desesperados por el día de mañana. Dice allá en Lucas 12, ¿acaso la vida no es más que la comida, que el vestido, que la bebida? De manera que dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Continúa diciendo, además, la gente debería comer, beber y aprovechar su trabajo porque son regalos de Dios. Ayer hablaban con alguien que está desesperado por no tener empleo y yo le decía, hay un propósito de Dios en el hecho de que todavía no te haya llegado empleo. Hay un propósito de Dios en el que todavía no te haya llegado el poder tener hijos o un matrimonio o salir de deudas o lo que sea. El tiempo de la resolución o de recibir las cosas es el tiempo perfecto de Dios. Entonces yo no puedo acelerarle el, el reloj a Dios, el tiempo de Él es perfecto. Son regalos, ni siquiera es merecimiento, no es por fuerza de voluntad. Sa También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. Eso está en Eclesiastés 3, está en la palabra de Dios. Quiero repetir enfáticamente esto. Todo lo que Dios hace es definitivo, es eterno, es perfecto, es bueno y es agradable. De manera que aquí, haciendo otra pausa, preguntémonos, si Dios es perfecto, si el tiempo de Dios es exacto, si todo lo que Él ya tiene programado para nosotros es bueno, agradable, perfecto, vuelvo a decir, porque esa tendencia nuestra a hacer lo que nos parece, a hacer lo que nuestro estado emocional nos dicte, y fuera de eso, querer bajar a Dios de la eternidad, meterlo en nuestros paupérrimos planes humanos imperfectos. Es bien importante hacernos esta pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a manejar la vida haciéndola como a nosotros nos parece y fuera de eso queriendo convencer a Dios de que nuestros planes son mejores que los de Él? No se le puede agregar ni quitar nada a lo que Dios ya ha definido. El propósito de Dios es que el ser humano le tema no con miedo, es un temor reverente, es con respeto, es temor a no dañar la perfección que Él nos entrega. Desde el comienzo de la humanidad ocurrió. Tomó a Adán y a Eva y les dijo, mira, yo quiero que ustedes disfruten de la administración de todo esto y consuman de todos los árboles, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal, no, porque el día que coman morirán. Pero no, vino el engaño, vino la tentación y abrieron la compuerta de la maldición a toda la humanidad. Por eso Jesús vino a rescatarnos de esa maldición. Por eso
Jesús es llamado el segundo Adán. Por un Adán entró la maldición y por el segundo Adán fue resuelta. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, o sea, Dios tiene ya diseñado todo el futuro. Por eso dice aquí, lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace las mismas cosas que se repitan una y otra vez. Aquí está hablando de los ciclos de la vida. Por ejemplo, el agua cae, eh, mm, nutre los ríos, bajan al mar, el agua se evapora, va a las nubes y vuelve a las montañas y nutre los ríos. Esos ciclos de la vida, el grano cae en la tierra, eh, mm, da fruto, brota una raíz, crece una planta, da semillas y vuelve y se repite. O sea, hay un diseño ya del Señor. Entonces, una de las conclusiones que debiéramos llevarnos hoy, si de verdad tenemos respeto por Dios, es incorporar en nuestra vida una conciencia clara de respeto por su soberanía. Dios es el dueño de todo. Dios es dueño de tu vida y de la mía. Ahora, Él es el dueño si nosotros le hemos dicho, quiero que seas mi dueño. Cuando yo no acepto que Dios sea mi dueño, me convierto en un enemigo de Él, dice Santiago 4:4. Y el apóstol Pablo decía, dura cosa es pelear con un Dios vivo, dura cosa es darle patadas al aguijón, dura cosa es pelear con el dueño de cada cabello de nuestra cabeza. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Dice aquí, cualquier gorrioncito, cualquier pajarito, no vale mayor cosa. Dice, pero la suerte de cada pajarito depende del Padre. Por eso dice, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Qué tanto nosotros tenemos claro cuánto nos ama Dios? Dios ha dicho con nombre propio para cada uno, te amo con amor eterno. Y el amor de Dios es un amor paternal, un amor de padre que nos cuida completamente hasta el día que nos vamos de aquí, pero nos entrena, nos forma. Por eso todas las dificultades de la vida es entrenamiento de alto nivel. Esto me lo recuerdo todo el tiempo porque me da mucha paz. Cada vez que me llega un huracán en la vida, digo, llegó el entrenamiento de alto nivel y después lo comprendo y hasta lo agradezco. De manera que el punto es, ¿de verdad soy cristiano? ¿De verdad he recibido a Cristo en mi corazón? ¿He sido convertido en hijo de Dios para poder participar de la sabiduría, la guía, la ayuda, el oportuno socorro, el amor de Dios? ¿O sigo viviendo mi vida por lo que a mí me parece? O sea, hasta un pajarito hace la voluntad de Dios. Nosotros que somos la creación administradora de todo lo que Dios entrega, entonces vamos a hacer lo que nos parece. Pensamientos, palabras y decisiones aisladas a Dios se llama soberanía humana y eso es soberbia y la soberbia destruye. ¿Cuál voluntad rige nuestra vida y cuál voluntad la va a regir a partir de hoy? Después de clarificar esto,
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero repetir esta parte. Aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Para cada uno es diferente, pero la voluntad de Dios para tu vida y mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, nuestra voluntad humana podrá competir con esto. Por eso iniciamos la reflexión con Isaías 55, donde Dios dice, mis pensamientos no me parecen en nada los suyos, ni mis caminos se pueden comparar con los de ustedes. Más bien dejen, yo los guío. Jesús vino y se incrustó en nuestro corazón desde la eternidad, no solo habiendo pagado toda nuestra cuenta de pecado en la cruz, sino diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Cada vez que nos salimos del camino estamos ofendiendo a Dios, despreciando a Jesús, despreciando a su espíritu y despreciando las riquezas que Él preparó desde antes de crearnos para cada uno de nosotros. Él dice muy claro en Isaías que tesoros escondidos y secretos muy guardados son los que Dios ha preparado desde antes de la creación del mundo para los que le aman. O sea, cada uno de nosotros a través del amor vamos recibiendo esos tesoros eternos. Lo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De manera que Dios tiene preparadas cosas increíbles. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a ir a buscar las cosas grandes y ocultas, las riquezas gigantes y tesoros que Dios preparó para nosotros? Esa es la prioridad de nuestra vida. En Mateo 6 nos enseña Jesús cómo orar. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cuántas veces millones de personas en el mundo repiten religiosamente el Padre Nuestro y le expresan esto, pero su conducta es totalmente opuesta? Uno de los contextos de Mateo 6 es donde Jesús dice, yo les voy a enseñar a orar porque imagínense, los discípulos judíos desde niños aprendieron a orar, pero cuando veían orar a Jesús y que se venían semejantes resultados, se dieron cuenta de sus oraciones inútiles, ineficaces. Entonces le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y ahí es donde él hace una antesala antes de entregar el modelo de oración. Y les dice, vea, cuando ustedes vayan a orar, entren a su pieza y cierren la puerta y a solas, sin interrupciones. Ahí el Padre los ve y los oye. Pero también dice, pero esto que yo les voy a entregar no es para que tengan vanas repeticiones como los hipócritas que creen que por su repetidera serán oídos. Esto es delicado, yo lo digo con todo el respeto, pues por toda la cultura religiosa que hemos vivido, pero no es lo que dice la palabra, es todo lo contrario. El Padre Nuestro es una oración espectacular por la enseñanza que trae, no es por repetirla. La sola primera palabra, decirle Padre, implica preguntarme, ¿yo de verdad soy hijo?
yo he cumplido con todo lo que la palabra de Dios dice que debo hacer para ser convertido en hijo y tener derecho a decirle Padre. Y así podíamos durar unos cuantos meses estudiando solo la aplicación del Padre Nuestro. Aquel versículo tan especial de decirle perdona mis ofensas como yo también perdono. Y cuando uno se pregunta, ¿usted conoce los 12 pasos que existen para aprender a perdonar? Nada que ver. Usted si perdona, no perdonamos. Entonces, no hay coherencia. Precisamente el capítulo 1 de Isaías es uno de los énfasis grandes donde Dios dice, todo lo que usted haga, todo tipo de celebraciones que haga, una misa, un culto evangélico, una reunión cristiana, las tradiciones judías, lo que quiera, Dios dice, las aborrezco, son trapos de inmundicia, porque las hacen con un corazón lleno de pecado. Si yo voy a relacionarme con Dios, cuando lo que nos hemos acostumbrado es buscar a Dios para pedirle, quiero hacer aquí una pausa que es importante y probablemente la profundicemos después, pero, pero quiero contarles esto. Si es nuestro Padre, claro, yo debo expresarle mi necesidad de ayuda. Eso es correcto, está bien. Clamémosle a Dios por nuestras necesidades. Pero algo que aprendí hace muy poco, lo confieso, es que pedirle cosas a Dios no es orar, es pedir. Y Dios dice que pidamos. De por sí, la regla de oro en Mateo 7:7 dice eso. Pero orar es disfrutar de la intimidad con Dios al conocerle. De esto vamos a estar hablando más adelante. Llevo 25 años y cada vez me doy cuenta que me falta demasiado en el campo de la oración. Y cuando estudiamos la vida de los grandes hombres que dejaron una huella de testimonio de vida cristiana, lo que más les costó fue el camino de la oración. La oración tiene que ser un deleite y la oración tiene que ir acompañada de fe y de la palabra. Si no, no sirve. Pero es muy importante que nos llevemos esta enseñanza. Primero, debo empezar el día con gratitud. Segundo, debo pedirle a Dios sabiduría para ser un buen administrador de ese día. Pero antes de empezar, debo revisar cómo está mi corazón. Recordemos la primera carta de Juan 1:9 que dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Isaías 1:18 dice, ven y resolvamos tus asuntos, que por rojo encendido que sea tu pecado, lo dejaré como nieve blanca, y si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. O sea, yo tengo que estar mirando si este ejercicio, que en uno de nuestros materiales se llama la respiración espiritual, exhalo el pecado, lo confieso e inhalo el perdón y la limpieza de Dios. La respiración es continua. Esto debo hacerlo todo el día y a toda hora. Cuando cada vez que caigo en cuenta que estoy pecando, Él me está renovando. Pero es un deseo genuino de permanecer limpio, transparente. Entonces, si yo voy a decirle a Dios te amo, o decirle eres mi padre, o anhelo conocerte, o anhelo que me des tu sabiduría con un corazón lleno de pecado, es, es como entrar a una casa impecablemente limpia con los zapatos llenos de barro y volverse la nada.
Entonces, es el mínimo respeto por Dios, es ponernos al día con Él. Bueno, yo diría, antes de acostarnos, aunque sea, miremos con qué vestiduras espirituales nos vamos a acostar. Hacíamos un taller hace poco y alguien preguntaba, pero es que a veces uno ya de tanto ir a pedir perdón por lo mismo. Mira, si hay un genuino arrepentimiento y el arrepentimiento es decirle a Dios, no quiero más esto en mi vida. Libértame. Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado. Ahora miremos lo siguiente. Pecado quiere decir fracaso. Cuando Dios viene y nos limpia de pecado, nos limpia del fracaso asegurado. La paga del pecado es muerte. Hay personas que no les gusta que uno les hable de pecado, pero es que mira, si no hablas de esto vas a fracasar. Y Dios no nos creó ni para vivir esclavos del sufrimiento, ni Dios nos ha creado para vivir fracasados. Más que vencedores, dice en Romanos 8. Los llevaré de triunfo en triunfo, dice en 2 Corintios 5 y 3. De manera que miremos el diseño que Dios hizo. Pero si le dañamos el diseño, no nos quejemos después. Allí está su plan perfecto de renovación constante. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le pregunta, y si alguien viene en el mismo día 7 veces y me ofende 7 veces lo tengo que perdonar? Jesús le dice a Pedro 70 veces 7, como quien dice las veces que sea necesaria. Si eso le demanda Jesús a Pedro, ¿cuánto más no nos perdona Dios a nosotros diariamente si nos arrepentimos? Lo que pasa es que un verdadero hijo de Dios va en un proceso de madurez espiritual. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el último día del encuentro con Cristo. Entonces es una dinámica de madurez, de perfeccionamiento diario. Entonces, qué bueno meternos en ese gimnasio y comprenderlo. Continuemos con nuestro material. Hágase tu voluntad. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Fue la oración de Jesús en el huerto de los olivos cuando estaba ya próximo a ir a la cruz. Salió su dolor humano. Obviamente eso tiene un contexto, donde dice en el libro de Hebreos que viendo el fruto de la cruz, él menospreció el oprobio, porque vio dónde iba a quedar sentado a la derecha del Padre y sabía ese día que le dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Es una forma de mostrarnos, Jesús, cómo humanamente queremos cosas, pero tenemos que aprender a orar diciéndole a Dios, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por favor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. U otra forma de orar es decirle, Señor, si esto no está en tu plan, por favor, quítalo. Por favor, no dejes que llegue a mi vida. Otra oración bien poderosa es decirle a Dios, ayúdame a cuidar mi corazón para apasionarme de tu diseño y no de las cosas que me brinda el mundo todos los días. Oseas 4:6 dice, mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra, conocimiento del Padre, conocimiento de la voluntad revelada diaria de Dios. Entonces, dice acá también, el hombre echa las suertes
pero el Señor es quien lo decide todo. Por eso entendemos en más de un pasaje que la suerte no existe. Existe la voluntad de Dios, que es el soberano. Él es el soberano. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Quiero repetir eso. Los planes de Dios para tu vida se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces, cada vez que queremos imponer nuestra voluntad, es porque le estamos frustrando o pretendemos frustrarle los planes a Dios. ¿No es más sencillo la vida comenzar con buenos tiempos de una oración agradable? No necesariamente tiene que ser extensa, pero sí sincera, de decirle, Señor, quiero vivir un día a la vez haciendo tus propósitos. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Qué alegría haber sido escogidos por Dios. Tú y yo estamos aquí en este espacio porque Él nos trae. Nada llega a nuestra vida sin que Él lo permita. Hay cosas que Él trae para nosotros y hay otras que las permite. Y las que permite las va a usar para bien en nuestra vida. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Te llamo la atención en esto. ¿Qué dificultad tienes hoy? Dios está dispuesto a ayudarte y es el oportuno socorro. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Dice el Señor, no importa el huracán que te llegue, de ahí te voy a sacar. ¿Cómo aplicar la ley de la extracción al entender la voluntad de Dios? Primero, renunciemos a la autosuficiencia, a la soberbia, a la arrogancia, a la altivez de creernos dueños de qué. No somos dueños de nada, somos administradores para Él, de su reino. Falta de adquirir conocimiento. El pan nuestro de cada día no solo es el alimento físico, es el alimento del espíritu. Reordenar las prioridades. Mi tema favorito es diseño original. Todo lo que ustedes ven tiene un diseño único e irrepetible y perfecto. ¿Por qué nosotros pretendemos meter a Dios en nuestras prioridades? ¿Por qué nosotros insistimos en cambiarle las prioridades perfectas a Dios? Creo que hoy es un día que la palabra y el Señor nos está invitando a decir, mira, reordena tu vida acorde a las prioridades que yo te he enseñado. Guiados por el Espíritu Santo y no por las emociones. Y para esto yo tengo que tener una relación con el Espíritu de Dios. Arrepentimiento y renuncia de la idolatría. Yo les motivo a que nos llevemos este quinto punto hoy como un punto de exploración. Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar al Señor. Por ahí hablaba con alguno de los alumnos y me decía que está tan lleno de trabajo que es que no le queda tiempo leer la palabra. Te digo yo, estás totalmente por fuera. Tu trabajo se volvió una idolatría. ¿Y por qué estás tan lleno de trabajo? Por dos motivos. Porque crees que si no trabajas, entonces ¿de qué vas a vivir? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Usted es un papá irresponsable. Usted no responde por mí. Usted no es mi proveedor. Si no lo hago en mis propias fuerzas y rasguñando paredes todos los días, entonces no voy a poder sobrevivir. Esa es una. O la otra es el Dios dinero. Es que tengo que producir dinero para darme placeres, para poder viajar, comprar y esto y lo otro. Más de una porción de la Biblia dice,
Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién provee el parpadeo de tus ojos en cada instante? ¿Quién provee el, el palpitar del corazón en cada momento? El drenaje de los riñones, el respirar. ¿Quién es el que le hace mantenimiento a eso? Es el Señor. Él es el que nos provee. Recuerde que Él dice, tendrás techo y pan y que eso te baste. O sea, Dios dice, jamás un hijo mío estará sin el mínimo. Joven fui y he envejecido y en mis muchos años no he visto a un justo desamparado ni a sus hijos que mendiguen pan, también dice la palabra. ¿Dónde está tu pasión? Respondámonos a esta pregunta en este momento. ¿De verdad mi pasión es conocer a Dios y su voluntad revelada cada día? ¿O dónde anda mi pasión? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿El fútbol, las redes, el juego, la pornografía, el dinero? ¿Qué es lo que me apasiona? Yo tengo que entender el gran mandamiento que encierra todo lo que podamos hablar, de Génesis a Apocalipsis. El gran mandamiento es amarás. Es un mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está nuestra pasión? Hay personas que no tienen pasión, que es el otro lado. O sea, su vida no tiene significado. ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? La persona que no tiene pasión está en esclavitud, pero la pasión debe ser el Señor. Conocerle a Él y recibir su voluntad revelada. ¿Cómo deleitarnos en su voluntad? La oración con fe en su palabra y el deleite de la obediencia. De todo lo que hemos hablado hoy, por favor, llévese esto. Una oración debe ser con fe. O sea, una oración no tiene dudas ni tiene miedo, porque si Dios lo prometió, lo hace. Lo que más nos cuesta es entender que debemos esperar. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay que esperar el tiempo perfecto de Dios, pero la oración debe ser con fe. Una oración de miedo, de angustia, de dudas, es todo un tormento, pues Dios viene y nos rescata, pero esas no son las oraciones que agradan a Dios. ¿Recuerdan cuando el Pedro, después de caminar sobre el agua, se hundió? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? Cada vez que la embarraban, le decía a los discípulos, hombres de poca fe. Y entonces otra gran reflexión hoy, ¿cómo anda nuestra fe? ¿Cómo la nutrimos? Oraciones con fe basada en su palabra, que al practicarla nos lleva a la cosecha. Cuando yo estoy practicando la palabra, estoy metido en la voluntad de Dios, la cosecha está garantizada. Orar es la pasión de intimar con Dios para conocer su voluntad. Esto debiéramos ponerlo en un aviso y pegarlo en todas partes. Orar es la pasión por tener intimidad espiritual con Dios, para conocerle, para que Él me hable, para que Él me muestre el camino. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos, los fijaré para ayudarte. El camino que vivimos cada día ha sido guiado por Dios, revelado por Dios. Segunda Corintios 10:5, este fue un versículo que me llevó a desarrollar el concepto de aeropuerto cerebral. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios
y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esto en neurociencia llama metacognición. Tenemos la capacidad de pensar en lo que pensamos y decidir qué hacemos con esos pensamientos. Van llegando y los derribamos. Por eso el cerebro es un aeropuerto. Derriba todo pensamiento que vaya en contra de conocer a Dios y agradarle. Nos da la capacidad del Espíritu Santo de derribarlo y de llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia. O sea, este pensamiento me está llevando a desviarme por aquí, nada que ver. La palabra me guía. Dice el libro de Hebreos, para ir finalizando, que todos ellos, en Hebreos 11, está el cuadro de honor de los héroes de la fe. Si lo lees es muy, muy potente y mirar cada uno de ellos que hizo, los héroes de la fe. Todos ellos vivieron por fe. Y dice, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Quiero que miremos este cuadro. Por favor, llévate este cuadro y verás que cambia tu enfoque de la vida. Nosotros fuimos creados en la eternidad y vamos hacia la eternidad. Entre la primera eternidad y la segunda eternidad hay un pedacito que se llama la vida terrenal temporal. Póngale 90 años. ¿Qué son 90 años comparados con la eternidad que no tiene principio ni fin? Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Es nada. Lo dice de muchas formas la Biblia. ¿Qué es la vida? Es como la hierba que nace y al mediodía se quema. Pero este paso por la tierra Dios lo está usando como un gran entrenamiento para la verdadera vida. Entonces, cuando nosotros nos desesperamos por lo que ocurre en este pedacito, porque lo hemos descontextualizado de la eternidad, no entendemos a Dios. Por ahí hay algunas personas eh, que han perdido sus seres queridos en estos días y están muy resentidas con Dios. Dentro de ellos hay un niño de unos 12 años y está muy resentido y es muy humano, pero el resentimiento es porque miramos la vida desde una cosmovisión terrenal, no eterna. Mira que las promesas son eternas. Aquí está diciendo que todos estos héroes de la fe, muchísimos no recibieron las promesas acá porque se las van a entregar en la eternidad. Entonces, hay muchas promesas que no las recibiremos en el paso por la tierra, pero sí luego cuando estemos allá en la casa de Papá Dios. Una de esas promesas es el reencuentro. Sé salvo tú y será salva tu casa. De manera que vivamos con una cosmovisión eterna, no con una cosmovisión terrenal. Vivamos por las cosas que no se ven, por las riquezas de Dios que no se ven, pero se experimentan, y no por la voluntad a estarle dando gusto a nuestras emociones pasajeras en este mundo terrenal. Dios cumple sus promesas porque son eternas, ya sea en esta vida terrenal o en la eternidad, pero las recibiremos. Este tema de la voluntad es la esencia de la vida. Yo quiero invitarte a que en este instante quites todo distractor que tengas allí. Cierra tus ojos y acompáñame a decirle, amado Dios, gracias por traernos hoy tu palabra, tu mensaje, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, con tu amor, con tu guía y con tu abrazo paternal. Hoy te pedimos aquí unidos como comunidad
que nos lleves a ese nivel de la sensibilidad de revelar tu palabra, tu voluntad a nuestra vida. Que podamos ser muy sensibles para la guía de tu Espíritu Santo. Que hoy desde el fondo del corazón podamos decirte, hágase tu voluntad y no la nuestra. Hoy queremos, Señor, entregarte nuestras dificultades para que te glorifiques en ellas, pero ayúdanos a reorganizar las prioridades. Tu promesa dice en Filipenses 2:13 que tú trabajas en nosotros para colocar la pasión y el poder de hacer lo que a ti te agrada. Hoy te pedimos, Señor, que esa palabra se cumpla en nuestro interior. Te entregamos la necesidad de cada persona, de cada hogar, cada ciudad o cada país, para que te glorifiques en ellas, porque esa es tu promesa, que tú eres nuestro oportuno socorro. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón porque nuestra prioridad no ha sido conocerte, porque nuestra prioridad no ha sido apasionarnos por ti, porque nuestra prioridad no ha sido hacer tu perfecta voluntad. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos tomes de tu mano y nos lleves a ese nivel. Sin tu ayuda no lo podríamos hacer. Sin el poder de tu Espíritu no lo podríamos hacer. Pero hoy nos queremos dar esa gran oportunidad de decirte, Señor, una vez más te pedimos que entres a nuestro corazón y seas nuestro dueño y gobiernes nuestra vida. Perdones nuestros pecados y nos des la vida eterna. Todo esto te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Danos la llenura del Espíritu Santo. Tu amor echa fuera el temor y tu palabra derrota la duda. Por eso hoy, gracias por traernos nuevamente al camino correcto. Guíanos. Dice tu palabra en el Salmo 121 que no nos dejarás desviar a la derecha ni a la izquierda, que tú cuidarás nuestra alma, nuestra entrada y nuestra salida, desde hoy y para siempre. Por eso hoy nos vamos, Señor, a este resto de fin de semana, llenos, Señor, de gratitud por lo que nos has nutrido hoy con tu palabra viva y eficaz. Danos tu tierno abrazo de Padre, tu imposición de manos y bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gente linda, Dios les bendiga. Reflexionen mucho, tomen decisiones de lo alto y nos vemos en los otros espacios. Chao, chao. Dios les bendiga.